Premediazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Buenos días, un día más de su programa Premediazo, Procesando la Información. Como lo maneja un programa patrocinado por la Fundación Reconocimiento del Mérito, Desarrollo Institucional y Ayuda Social, domingo 14 de junio 2020, doblando la esquina para el proceso eleccionario. Antes de decirle que un día como hoy, 14 de junio, pero 1959, ya ustedes saben lo que se celebra en República Dominicana, que son la expedición del 14 de junio, que ha quedado marcada en la historia de los dominicanos, en la mente de los dominicanos. También hay varios, se celebran este día de 14 de junio, se celebra en Argentina, Día del Bombero, en Argentina es el día 2 de junio, pero en República Dominicana se conmemora el 14, este día 14 como el Día de los Expedicionarios, de los héroes de Maimón, o de los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, donde un sinnúmero de hombres y mujeres de valientes, pues se alzaron contra la dictadura que afectaba o que mantenía el país oprimido. Con esa dictadura de los años 50, ya 60, cuando logran derrocar al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Después viene el doctor Balaguer con una reforma para ir pasando la dictadura a la democracia, pero fue un proceso realmente lento, paulatino, que se fue dando. Se elige luego en 1963 el primer gobierno democrático que tuvo el país después de la dictadura, que fue el gobierno que encabezó el profesor Juan Bosch, por el Partido Revolucionario Dominicano, en ese entonces, partido que había sido organización política que había sido creada, fundada en 1939. Alcanzó el poder en el 63 con Bosch, pero como saben, solamente duró 7 meses en el poder, en el gobierno, porque fue derrocado por traidores internos que se confabularon con parte de potencias extranjeras como los Estados Unidos. También se dice que hubo ayuda por parte de Haití, porque el mismo presidente democrático Bosch pues no quiso obedecer una sugerencia que le había hecho el gobierno norteamericano para invadir o darle un golpe de Estado al entonces presidente de Haití. Pero así las cosas. Vamos a ver qué nos tiene. Recordarles que este programa se transmite o lo pueden ver después que concluya en las redes sociales. Todos los programas que se manejan acá, pues nosotros de la Fundación, lo pueden ver en YouTube, Twitter, Facebook, como en Instagram. Y entonces siempre felicitamos a los que cumplen años cada domingo. A los que cumplen años les deseamos felicidades de lo alto, que el Señor pues les siga bendiciendo, y también pedir por las personas que están afectadas de alguna enfermedad, específicamente por la pandemia del COVID-19, que el Señor pues ponga sus manos sanadoras para que puedan recuperar o volver a la normalidad. Con relación al COVID, el último boletín que emitió el Ministerio de Salud en voz del mismo ministro, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, y ya habían infectado hasta ayer, hasta anoche en República Dominicana, unos 22.572 personas. Habían fallecido 577 y se habían recuperado unas 13.084 personas. Y siguiendo el mismo orden, ya a nivel global, 7.7 millones en el mundo, muertes más de 426.600, y se habían recuperado más de 3.65 personas, o de 3.065.000 personas
en lo que tiene que ver con la parte global. Dice aquí una noticia en referencia al 14 de junio, la familia que lo entregó todo por liberar al país. Padres e hijos, hermanos, primos, familiares, o sea, familias enteras apostaron y se sacrificaron, todo por el 14 de junio de 1959, con el único objetivo de derrocar al tirano Rafael Leónidas Trujillo, que llevaba en ese entonces 29 años de férrea dictadura en República Dominicana. Y ahí hay una noticia donde los senadores, el Senado de la República, pues aprobó unos 150 millones de dólares en una sesión que apenas duró 25 minutos, que bueno, cuando se ponen de acuerdo, vamos a ver qué pasa en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Unos 25 millones de dólares como parte para el presupuesto complementario que ahí llevó el gobierno. Ahí se ve cuando el ministro de Hacienda, eso fue antes de la sesión, el señor Donald Guerrero hace entrega al presidente interino de la Cámara o del Senado, el senador Aristides Victoria Yet, del proyecto, acompañado de los senadores Winton Guerrero de la provincia Peravia, Amílcar Romero de la provincia o de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, y una representación también de economistas y funcionarios que acompañó al ministro Donald Guerrero. Ahí tenemos una noticia en la que tiene que ver con el 30% que aprobó la Cámara de Diputados, pero lo aprobaron en primera lectura y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Primero vamos a votar lo que tiene que ver con el COVID y entrando a la parte del tema principal, los temas principales que que tenemos como país en este momento, ya muy cerca de un proceso electoral donde se van a elegir presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados de la República. En este sentido, el ministro de Salud espera prudencia a la población en la desacelerada medida contra el COVID que ha anunciado el gobierno. Eso lo anunció el doctor Sánchez Cárdenas, confió en que se mantenga pues la prudencia debido tras el inicio de esta cuarta fase, porque ya la cuarta fase de ir entrando gradualmente lo que es el desarrollo, al comercio que se va abriendo gradual. Muchos se están quejando con el grito al cielo, con el asunto que a uno se le permite, a otros no, pero todo es un proceso. Algunos pudieran tener razón. Cambiando el tema, en este caso el tema político, Hipólito Mejía dice, el PRM tiene 54%. El otro, así mismo lo menciona, característica de Hipólito, el otro 30% y el otro una colita. Ya ustedes saben lo que quiere decir Hipólito, su estilo. Ahora yo me pregunto, eso fue lo expuso el expresidente Mejía, quien dijo que 54% tiene el electorado, o sea que tendría Luis Abinader con el que ganará. Dice que no habrá necesidad de una segunda vuelta y que está decidido a retomar plaza como la Romana, provincia frente a la cual lanzó el reto de si ganaba esa demarcación. Ahí él estaba apoyando ahí al doctor Guillermo Moringuey, donde lo consideró que es uno de los políticos más, o sea, que cuenta con mayor nivel de simpatía en la Romana. Hay que decirle, o primero decir que quién va a creer en las encuestas del presidente Mejía. Yo creo que no hay una sola encuesta de que Hipólito comenzó a hacer política en los años 99 y luego obtuvo la candidatura, o no la candidatura, sino ganó la presidencia por una coyuntura en el año 2000, y ya ustedes saben el desastre de gobierno que hubo.
y creo que no ha pegado en ninguna encuesta. Esas son las encuestas que parece que él hace desde su casa, se pone será a mirar no sé qué, pues no ve ni siquiera redes sociales, no creo, sino, bueno, invento, como en ese caso su encuestador por excelencia, que es Dorín Cabrera, que le hace las encuestas exclusivamente a él. No sé si le dice la realidad a él, pero la que dicen pública, la que ellos publican, quién ha creído en esa encuesta, porque siempre son asuntos falsos. Y con el caso de la Romana, yo me atrevo a decir que no hay forma que el PRM gane la senaduría de la Romana. Ahí hay dos candidaturas fuertes, contraria a la del PRM, que incluso la actual senadora Amarili Santana, o Sedano, Amarili Santana, que tiene bastante años como senadora, la gente a veces apuesta a un cambio, pero no creo que en el caso de ella vaya a suceder. La popularidad de ella está bastante alta en la Romana todavía, y es la senadora oficialista. Pero nadie cree, yo creo que no hay un dominicano que crea en encuestas de Hipólito Mejía. Y ahora sí vámonos al famoso 30% que han hecho mucha algarabía sobre la devolución del 30% acumulada por las AFP. El señor Botello, Pedro Botello, diputado del Partido Reformista, justamente de la provincia de La Romana, yo decíamos aquí en el programa anterior, que qué pena que en el país nos gastamos, ojalá y nos puedan poner una imagen de esa figura, que nos gastamos diputados o congresistas con ese nivel, con ese bajo nivel hasta de conciencia, de preparación de todo. Ese señor es un borrego, un leguleyo, un cualquier cosa. Mira, ahí parece decente como se ve, ahí hay que verlo en las cosas que él hace cuando se sube a la mesa de la bancada, o sea, del escritorio que ocupa en la Cámara de Diputados, cuando hace esos desorden que hace en la calle, como en el caso que todo parece indicar que fingió tener un mareo, o sea, un desmayo, mejor dicho, hicieron un aparataje, parte del equipo de él, los montaron en una ambulancia, pero él estaba diciendo, toma para que me grabe, parece que no sabía que alguien lo estaba grabando también. Él mismo preparando el celular para que lo grabe, pero ya lo estaban haciendo así. Pero miren esa figura. Ese es honorable, o nosotros le ponemos entre comillas, honorable diputado Pedro Botello. Tanta algarabía, ese señor yo creo que no ha llevado un proyecto de ley nunca que sirva. Pero así las cosas, lamentablemente, por la falta de formación, de análisis de esta sociedad, que votan porque alguien le dé, bueno, una gran cantidad, o sea, no una gran cantidad, pero sí muchos compatriotas que votan por lo que le den, por lo que el otro le dice, no por la conciencia, por lo que ellos puedan analizar. Porque yo no sé si hasta un familiar pudiera votar por ese señor, que no tiene formación para nada, de ética ni hablar, pero la ética le falta a la misma Cámara de Diputados, que todo eso pasa y no se lleva a un juicio disciplinario, nunca se ha visto una sanción ejemplar contra un diputado. Recuerden al chinito Radamés García, un ex diputado de la provincia de La Vega, que le decían el chinito. Fue que cuando el gobierno de Hipólito Mejía, pues él ocupó la posición de cónsul en una de las ciudades de Haití, y ahí fue que ese hombre hizo y deshizo. No hizo más porque nada más duró 4 años en el puesto. Y de ahí, pues salió como un profeta a ser diputado, honorable diputado de la República. Eso es también lo que nos gastamos. Yo no sé cómo los romanenses que son generalmente la población de los romanenses, o los ramonenses son personas con uno de los niveles más altos en desarrollo en el país, de formación y de todo, y puedan votar por ese señor. Cualquiera dice, bueno, pero lo que está llevando, la lucha que está llevando es justa. Tengo una amiga, por cierto, que no es de ese partido, de Pedro Botello, perdón, con Noria, que era una gran personalidad. Y
ella hace vida en el derecho, que es abogada, también en la parte que tiene que ver con asuntos sociales, y veo que se adhiere a la causa de Pedro Botello hace mucho. Que bueno, qué pena, yo le dije, eso es hasta que no lo conozca, porque eso lo que te puede desprestigiar seguir a una persona así. Eso, señor, no es ejemplo para nada. Eso es ejemplo del desorden. Así es que ese es lo que es un político pirontesco, un Pancho Panza. Cree que vivimos en la era de piedra todavía. Pero nada, ¿qué fue lo que pasó? El que se opuso, de que tanta oposición al gobierno y que no vamos a aprobar nada, y que sé yo qué cosa, y de repente sale él, cuando van a conocer el proyecto el jueves, de si iban a extender el periodo de emergencia, autorizar al presidente de la República a hacerlo, como lo había hecho el Senado, pues de repente, cuando todo parecía indicar que no pasaba, eso fue el jueves, no pudieron ponerse de acuerdo. Entonces el veterano presidente de la Cámara de Diputados que está ahí, porque hay que saber, con todo lo que digan de él, pero es un veterano amarrador que ha aprendido de Danilo Medina, pues suspende la sesión casi obligatorio, la lleva para el viernes, pero se dice que en ese intervalo de tiempo, hasta en la noche, hubo negociaciones a todo nivel. Se dice que hubo dinero a diestra y siniestra, hasta que, al parecer, y es lo que se dice, lograron comprar a Botello, a Pedro Botello, a 2, 3 diputados más de Reformistas, no a todos, porque no fue una línea del Partido Reformista, como él quiso decir, Pedro Botello, no fue una línea del Partido Reformista, fue una posición de él, cuando le ofrecen en el gobierno a esto, mira, nos faltan tantos votos contigo y tanto más lo resolvemos, todo parece indicar que él se transó, buscó su chelito, va a ser diputado otra vez, porque no obstante, mucha gente dicen que después de esto ya no hay forma que vaya a lograr una diputación otra vez. Otros dirían, aunque no gane, ya no lo necesita, porque parece que lo que le dieron fue considerable a él y los demás, 2 o 3 compañeros más. Pero, gane o no gane, tiene su cuarto en los bolsillos, ese charlatán. Tanta algarabía y tanta vocería. ¿Qué hicieron? Hicieron unas negociaciones que él lo sabe bastante, di que una negociación, y él es que lo anuncia. Tuvimos que negociar con el gobierno, ceder en la parte de aprobarle la extensión, que no estábamos de acuerdo, lo dice él, de la extensión para la emergencia, para que ellos nos aprueben lo que era el proyecto de la devolución del 30% a la AFP. Qué bueno. Entonces, la extensión del estado de emergencia lo aprueban en 2 lecturas consecutivas, declarada de urgencia, como mandaba, porque ya perimían la fecha para eso, el día siguiente, que era el sábado, que si lo modificaban, pues tenía que volver al Senado. Sorpresa. En violación a la misma ley del Congreso, de la Asamblea Nacional y de la Constitución de la República, no le aprobaron 12. Se debió aprobar, de acuerdo a la ley, 12 días, que era lo mismo de la aprobado en la anteriormente, o menos de 12. Le aprobaron 17, igualito que como lo aprobó el Senado. Primera vez que lo aprueban como lo aprobó el Senado. Parece mentira, pero esa es la realidad. Y él dice, tuvimos que ceder. Pero, como le digo, lo de la AFP lo aprobaron, pero fue en primera lectura. Hay que darle una segunda lectura. Vamos a ver qué pasa. Porque después de toda esta crítica y esta cosa, no creo que vaya a pasar. Bueno, que no va a pasar tampoco. Porque eso era para manejarlo, para aguantarlo hasta que pasara esto. Y el gobierno ganó, logró que le pasaran el proyecto de la extensión del periodo de emergencia. Entonces, ¿cuándo lo pondrán en agenda? No lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no lo declararon de urgencia y lo aprobaron en segunda lectura de una vez? Lo de la devolución del 30% que muchos sectores, específicamente la clase trabajadora, pide, porque parecía un proyecto bueno, pero un proyecto populista que él se agarra de ahí para que sus representados o las personas de su provincia puedan votar por él. Pero así las cosas, ese es cualquier cosa ese señor. Entonces, eso,
Yo creo que eso es de lo peor que le ha podido pasar al Congreso de la República, tener un señor así. Seguimos con otras noticias, pero siguiendo el mismo orden político. El candidato a presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, pues consideró innecesaria la extensión del estado de emergencia. Dice, para cumplir medidas de protocolo protocolares que eviten la propagación del COVID. Dice, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, el respeto al distanciamiento físico, que son las medidas impuestas por las autoridades correspondientes, no ameritan la prolongación del estado de excepción para ser cumplida, manifestó Guillermo Moreno. En ese sentido dijo que lo extraño de la aprobación es que se haya ejecutado bajo negociaciones ya expresadas por el actual Congreso de mayoría oficialista, y como lo manifestó, dice Guillermo Moreno, el diputado Pedro Botello del Partido Reformista, que todo el mundo sabe que ese, ya lo agregamos nosotros, que ese diputado no lo controla el presidente de ese partido, la autoridad de ese partido, porque es él y es él. Pero una crítica también al Partido Reformista, si tiene moral, que hace una persona de esas condiciones o de esas falta de condiciones como Pedro Botello en un partido. Así las cosas. Aquí nos vamos a quedar con así las cosas. Pasando a otra noticia, el presidente Fernández califica la aprobación del estado de emergencia como un grave error histórico. Aseguró que la aprobación no se hizo por la salud de la gente, sino por razones exclusivamente electorales. Así lo manifestó el presidente Fernández, quien es además candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo. El presidente Fernández hizo esas valoraciones, o dio esas declaraciones, cuando se encontraba en la provincia de Barahona, donde juramentó a miles y decenas de PLDistas o de PLDistas que pasaron a apoyarlo en esa provincia sureña, que como lo es Barahona. Dicen que la candidata, por cierto, senadora de esa provincia por Fuerza del Pueblo, la señora Noris Medina, parece que puede salir airosa. Los numeritos le dan como la candidata a vencer en la provincia de Barahona. Era una ex PLDista que se fue con el presidente Fernández y pues ahí está con la candidatura a senadora. Se ve en las encuestas en primer lugar. En segundo lugar está el señor, o sea, el candidato del PLD por esa plaza, el señor Sabiñón. Sí, así es que así las cosas. Siguiendo Fulcar, Fulcar es el asesor o la persona que está más cerca del presidente o el jefe de campaña, el coordinador general de campaña del candidato del PRM, Luis Abinader, quien dice, afirma la ampliación del estado de emergencia es un acto desesperado del PLD. Dice que el gobierno utiliza el COVID como un instrumento político sin importarle la salud al pueblo dominicano. Fulcar ofreció esas declaraciones ayer sábado. Dice que la nueva extensión del estado de emergencia es una desesperación del PLD porque saben que están derrotados. Según dice él, el dirigente opositor dijo que constituye un acto de irresponsabilidad del gobierno utilizar la pandemia del COVID-19 con fines electorales sin importarle la salud de la familia dominicana, hasta el punto de convertir el coronavirus en principal instrumento de la campaña oficialista, los boletines diarios del Ministerio de Salud como discurso de campaña y al propio ministro como vocero del candidato presidencial Gonzalo Castillo. Señores, manda un video con relación a los cacerolazos que se están dando en sectores de la capital. Esos cacerolazos esta vez, que ustedes saben que sucedieron antes del proceso eleccionario de marzo, después de la suspensión de las elecciones de febrero, el 16 de febrero, que se pospusieron para marzo. Ese error histórico que cometió la Junta Central Electoral
y que fue apoyado por algunos partidos políticos, algunos le han sacado ventaja, como en el caso de Luis Abinader, pues yo considero que es un error histórico también lo que han cometido con esa situación, como la han manejado. Pues sí, los cacerolazos se ven en un video donde diferentes sectores de la capital pues se han declarado en contra de la extensión del estado de emergencia. La protesta fue convocada por sectores de oposición y comenzó anoche a las 8. El tintín pues del toque de calderos, sartenes, pues se escuchó la noche de este sábado, o sea, en diferentes sectores de Santo Domingo, cuyos residentes respaldaron el llamado a protesta de sectores de oposición contra la extensión del estado de emergencia. El cacerolazo comenzó a las 8 de la noche y se escucharon en viviendas de Piantini, Mirador Norte, Naco, Manganagua, El Millón, La Esperilla, Bellavista, y principalmente, bueno, fue principalmente en la clase media, esa clase que siempre ha apoyado al PLD, que ha sido la fortaleza siempre del PLD, pues le está haciendo un ruido ahí innecesario. Yo digo innecesario, no que no tengan razón, sino digo que innecesario porque no creo que fue manejado de manera prudente por las autoridades la forma como aprobaron o solicitaron otra vez en la extinción del estado de emergencia, porque con relación hay un proceso electoral que está al doblar la esquina, apenas días, y que vengan 20 días, qué sé yo, qué es lo que falta, y que vengan ahora a salirle con un estado de emergencia adicional, o sea, a prorrogarlo por unos 17 días, cuando la misma ley manda, o sea, que cuando hay un proceso electoral, pues tienen que tener por lo menos 90 días de autorización de campaña los partidos políticos. Uno dice, algunos dirían, bueno, pero es que hay una situación de emergencia, ¿cómo se le va a dar tantos días a los candidatos o a los partidos políticos para que hagan su propaganda? Yo sí, eso estaría bien, pero vamos a manejarlo de manera igualitaria, vamos a manejarnos con igualdad. ¿Por qué? Porque no es verdad que le voy a quitar a uno y le voy a dar el otro. Entonces, si no se puede cumplir con esa ley de los 90 días, por lo menos 30 días debieron de darle para que esos candidatos pues puedan hacer su propaganda. Entonces, y si tampoco se podía, entonces no tenía que haber elecciones, porque es lo mismo, si no puedo cumplir con esta ley, porque hay un estado de emergencia dictado, pues tampoco se podían hacer elecciones. Esa es la situación que nosotros entendemos que no se ha manejado bien por parte de las autoridades, y por esto los cacerolazos de la principal fuerza que tenía el PLD, o que siempre ha tenido, que lo ha mantenido en el poder, es esa clase media organizada, esa clase media que no protestaba, porque quienes protestaban era la clase de más bajos recursos, de más bajo nivel social, económico, y que se iba a la luz, que un hoyo en una calle, pues le hacían la protesta, que los insumos caros, pero le hacían la protesta. Ahora es al revés. Miren lo que pasó en marzo, y ahí está el resultado electoral, donde lamentablemente al PLD le fue muy mal en ese proceso por la forma que se están lamentablemente manejando, y eso es lo que nosotros creemos, que fue un manejo no adecuado. Ahora están haciendo eso a día del proceso electoral y le pueden pasar factura. Hay encuestas que el gobierno tiene encuestas que dan a su candidato, Gonzalo Castillo, en primer lugar, pero Luis Abinader, y parecen la más creíble, aparece en primer lugar, aunque hay que reconocer que Luis Abinader se ha desplomado. Después de un 50 y tanto % de lo bien que le fue el 15 de marzo en el proceso interno de la primaria. Si nos pueden poner el teléfono, bueno, después de la pausa, y nos pueden poner el teléfono para que la gente opine. Pues sí, después de esa primaria,
o de esa primaria no, de esas elecciones de medio término, que Luis salió fortalecido del PRM, pues eso se transfirió en la candidatura presidencial. Pero parece que le ha pasado igual que Hipólito Mejía, que en el año 2011, bueno, en el mismo 2012, Hipólito Mejía le llevaba más de 15 puntos a Danilo Medina, y al final Danilo Medina gana en una primera vuelta. Entonces, ese desplome de Luis Abinader, que las propias encuestas ahora le dan 40, 41, 42, no pasa de ahí, las que son las encuestas más creíbles, pues esas le daban 53, 54 a Luis, y apenas en un mes, 2 meses, pues fue un desplome considerable que lo ha aprovechado el candidato, el propio candidato del gobierno, que estaba lógicamente muy diezmado, ha tenido un repunte, parece que ha aprovechado la parte del COVID-19 con el asunto social, y este es un país que le gusta que le den y ya por eso votan, y lógicamente Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo, que esas personas que tiene Leonel Fernández son PLDistas, que tampoco entiendo cómo se están maltratando, dirigentes de base siguen maltratándolo. Cuando un dirigente de base de ese partido presenta una inconformidad por algo, o de ese partido y cualquiera, pero en este caso me refiero a lo del PLD, yo creo que lo prudente es llamarlo, tratar de buscarle salida, de manejarlo, porque si están en el gobierno no son capaces, no tienen capacidad de complacer o resolverle problemas reales que tienen, y problemas de maltrato, porque generalmente no es que van a buscar un empleo, que van a estar cosas, sino problemas de maltrato que tienen instituciones públicas contra dirigentes del PLD. Entonces, en vez de buscarle la forma de que se le vaya a resolver, de mediar, lo que hace es que lo aíslan, no obstante, dirigentes con puestos ganados, con puestos que lo han obviado, pero que son puestos legítimos, que han ganado internamente en ese partido, en la estructura del partido. Pues no lo aíslan y ponen a hacer convocatorias a espaldas de esa persona, porque como lo ven incómodo, ya creen, no, ya este se fue contra el partido, y ahí ahí es que le van a dar duro, van a tener la sorpresa. Vamos a levantar una llamadita, bueno, vamos a dejar la llamadita para después de la pausa. Vamos a una primera pausa y le pedimos pues que no se muevan de la pantalla de su televisor, que en breve regresamos. Procesando la información con Luis Lara. Procesando la información con Luis Lara. Con Luis Lara. Procesando la información con Luis Lara. Gracias por continuar en su televisor, o por seguir ahí atento viéndonos. Ya las llamadas pues sí las podemos recibir. Era que estábamos al punto de una pausa. Pues se decía que yo creo, con tantas encuestas, y lo estaba hablando aquí fuera de cámara, algunas están dando, bueno, casi todas siempre están dando a Luis Abinader en primer lugar, y creo que son las más creíbles, porque algo que él cosechó, o sea que fue del momento una burbuja, que fue lo de marzo, y lógicamente lo situaron allá, pero no pudo mantener ese nivel de porcentaje, como lo mismo que pasó con Hipólito en el 12. Hay algo en ese partido que cometen errores.
Ahora hay una disyuntiva si tiene o no COVID, un asunto que uno no debe ni siquiera de referirse, porque una persona enferma de COVID o lo que sea, pues lo que hay que ser solidario. Y si Luis y su esposa, la señora Raquel Albaje, tienen el COVID-19 o cualquier otra dolencia, enfermedad, pues lo que tenemos los dominicanos es sentarnos a orar por ellos, pedirle al Santísimo que pase sus manos sanadoras y se sane, porque como dijo un sacerdote, necesitamos a Luis en el proceso electoral. Pero ¿qué preocupa de eso? Tantos comentarios, hay muchos memes que uno se lleva de eso, pero también hay que analizarlo. Algunos dicen que es mentira, que no tiene nada, que eso es por la descalada que ha tenido para poder justificar, dicen, no lo decimos nosotros, sino transmitiendo, para poder justificar una derrota en primera vuelta que todo parece indicar, no que la va a tener, sino que todo parece indicar que ninguno de los candidatos presidenciales, son unos 5 o 7 candidatos, pero lo que se menciona son 3, específicamente a Luis, al presidente Fernández y a Gonzalo, con los que tienen más posibilidades. Todo parece indicar que ninguno se va en la primera vuelta. Los números reales que aparentemente hay en el día de hoy es que Luis está en un 39-41. Está fluctuando en ese nivel, y que Gonzalo y el presidente Fernández pues están en un empate técnico. Algunos le dicen que están de 28 a 31 y que ninguno pasa de ahí. Hay algunas encuestas que al presidente Fernández le dan un 33-35, de 30 a 35 en ese intervalo, y esa misma encuesta colocan a Gonzalo en un 24-26, y entonces hay otras inversas, que al presidente Fernández lo colocan, incluso hay algunas que son tan, caramba, no quiero ni siquiera decirlo por aquí, que colocan a Leonel Fernández con un 10-12%. También hay que saber que eso es mentira. Tenemos que ser un poco más realistas, aunque la realidad es que parece que Gonzalo Castillo y Leonel Fernández están disputándose ahora mismo el segundo lugar. Gonzalo ha tenido un repunte después que viene de una caída precipitosa, o no una caída, porque él comenzó bajito por su mismo estilo, parece una persona solidaria y es lo que ha mostrado, pero no tiene como el tupén, no tiene ese discurso. Eso de no ir al debate, el debate que presentó Ángel, pues le hizo mucho daño, porque la gente dice, ¿por qué? Si usted no tiene capacidad para ir a debatir, pues lo mismo le pasó a Luis Abinader, que ahí se agarra, que si Gonzalo no va, yo no voy. Pero ¿por qué vaya usted? Porque hay uno que dijo que iba y no puso condiciones. Luis Abinader no quería ir porque tampoco no se sentía preparado. Ahora, yo hasta entiendo a Gonzalo y a Luis en este caso, porque también ir a un debate público donde está el presidente Fernández, también como que yo tenga un examen, me vayan a dar un examen, pero al compañero vamos a hacer un careo, pero ya él se lo han dado por adelantado porque sepa la pregunta. En este caso, el presidente Fernández no era que le iban a dar la pregunta, sino que todo el mundo sabe el manejo escénico, el manejo de todos los temas que tiene Leonel Fernández. En parte, no es economista y maneja el aspecto económico con una gran fluidez, como si fuera un economista versado. La parte de comunicación, bueno, 3 veces presidente, y no porque lo sea 3 veces presidente, porque un ejemplo, Hipólito Mejía fue presidente, y no creo que vaya con Luis a debatir. Yo creo que Hipólito puede debatir con Gonzalo, quizás 2 personas en ese estilo que tiene, no voy a decir nivel, sino estilo. Entonces, ahí hasta lo entiendo, pero debieron ser no guapos, pero tener la valentía de asistir, porque ellos se vieron como 2 personas que algo le temen, y lógicamente, ¿quién va a subir? El que dijo que va, y Leonel Fernández ha tenido un repunte ascendente, y ahí sí se pueden ver cómo están las juramentaciones reales que se están viendo diario. Vamos a comenzar a ver la llamada. Procesando la información, buenos días, ¿quién y dónde nos habla? Aló, buenos días, Dios te bendiga, Luis. Amén, amén, buenos días. Oye, Luis, tú me diste el teléfono y yo no la apunté bien, tu WhatsApp, y no quiero que tú me hagas. Sí, nos hemos quedado esperando, hoy apúntalo bien, 809 809 707 707
8616. 707-8616. Así es, señora. Ah, sí, Sí. 8616. Así es. Yo te voy a llamar porque yo quiero que tú me hagas una diligencia en privado. Excelente, muy bien, pase buen Que lo día. bendiga mucho. Amén, amén, igual a usted. Pues sí, eso es lo que nosotros creemos de cómo están las cosas. Y las encuestadoras, que parece que nada le importa, una ley electoral que es la 15-19, que vino a tener algunas regulaciones acompañadas de la ley 3318 sobre agrupaciones y partidos políticos, que puso algunas limitaciones o considerables limitaciones y sanciones para las encuestadoras que fueran encuestas de carpeta, que estén hablando mentiras, como todas las que están, como tantas que están hablando, que no están reflejando realmente la realidad. Pero, como dije ahorita, así las cosas. Leonel Fernández inicia en Barahona recorrido por los 158 municipios del país. El candidato de Fuerza del Pueblo dice que la meta es obtener 2 millones de votos el 5 de julio. Bueno, los políticos están aprovechando hasta el último, lo van a aprovechar hasta el último minuto que le quede, lógicamente, para promoverse. Ahí dice juramentación y donación. Fernández juramentó a dirigentes que abandonaron el Partido de la Liberación Dominicana, así como de otras organizaciones políticas en Barahona y Pedernales, entre los cuales figuran Miguel Ángel Medina, Noemí Medina Pérez, Rubén Darío Fernando Sánchez, Ramón Félix Terrero, Miguelina Matos, Noris Peña o Piña, Vladimir Félix, Silvano Pérez Medina, entre otros. También fue inaugurado el local del partido, el número 358 de la Casa del Pueblo, esta vez en el municipio de Enriquillo. El mandatario también donó e hizo algunas donaciones específicamente para el área de salud. Fernández seguirá su activismo hoy domingo, donde tiene programado realizar un recorrido por la provincia de Bauruco e Independencia, y sostendrá encuentros con dirigentes de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, así como varias juramentaciones de dirigentes del PLD y de otras organizaciones políticas. Cuando yo digo porque hay algunos que dicen que todas esas juramentaciones no son reales, ellos están colocando los nombres. Es un ejemplo del caso de Santo Domingo Este. Yo conozco varias personas que fueron juramentados pues en eso, o sea que ellos están poniendo los nombres, no sé si son esas cantidades, pero realmente lo están haciendo. Procesando la información, buenos días, ¿quién y dónde nos habla? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Aquí un poco afectada de las amígdalas, pero nada, para adelante. Para adelante. Pues así es. Sí. Oiga, bien, yo veo por lo menos de Botello, Ajá. la algarabía que se hizo con respecto al 30. Oye, eso fue un abuso mayor. Yo en particular no estoy de acuerdo, esa es mi posición, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque en el futuro va a perjudicar a los trabajadores cuando vayan a buscar su pensión. Así es, así es. Entonces, bien, él peleó a chamarró, porque eso no fue así. Di que aprobado, di que a una sola lectura, eso es mentira. Él sabe lo que hizo. Engañó a la gente, a los trabajadores. Sí. Él se embolsilló y ok. ¿Y qué va a pasar? En eso ustedes van a ver que no le van a dar ningún 30 y si se lo dan, van a tener problemas. Ahora bien, yo estaba de acuerdo si él, como diputado, hubiese peleado a la gente que tienen 58 años, 59, que se le diera lo que tienen acumulado, ahí hubiéramos estado de acuerdo, pero en esa posición no. Muchas gracias. Gonzalo dice que el pueblo elegirá un presidente que sea solidario, es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, quien visitó o estuvo en un encuentro con dirigentes del PRD encabezado por Miguel Vargas Maldonado. O sea, ahí pues ofreció esas declaraciones. Eso fue ayer sábado que tuvo el encuentro en la Casa Nacional del PRD, donde estaba Miguel Vargas, como le digo, conjuntamente con los candidatos a diputados de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional y con los ex candidatos a regidores de la misma demarcación por el Partido Blanco, que ese partido, como saben, se quedó sin ningún regidor en la capital. Así está el PRD. Qué pena.
ni siquiera un solo candidato a regidor del PRD en la capital, cuando ese era el partido que más regidores llegó a tener, porque era el que representaba esa clase, esa base social. Entonces fue declarado inadmisible el recurso. El Tribunal Superior Electoral no admite solicitud para extender horario de votación y protocolo. Declaró inadmisible de oficio la acción de amparo interpuesta por 5 partidos en reclamo de que se ordene a la Junta Central Electoral la extensión del horario de votación y la ampliación del protocolo sanitario que se aplicará en los recintos y colegios de votación en las elecciones extraordinarias del 5 de julio para prevenir el COVID. Eso era una crónica de una muerte anunciada, porque eso no es un asunto de competencia del Tribunal Superior Electoral conocer de que una resolución, que se anule una resolución que aprobaba el horario de votación, que es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, a 5 de la tarde, perdón, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ellos pretendían que se hicieran como en elecciones anteriores del 2016 hacia atrás, que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros entendemos que, y ahí estamos, aquí criticamos bastante al accionar, al proceder de la Junta en la mayoría de los casos, pero aquí le damos nuestro apoyo de que es válido, entendemos que es lo prudente, que el horario de votación sea de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El que no ha votado en ese intervalo de tiempo, porque no lo va a hacer. Así es que eso eso era crónica de una muerte anunciada. Entonces, en otro orden, el mismo Tribunal Superior Electoral pues declaró cerrada la etapa de reclamo sobre candidatura para elecciones del 5 de julio. Bajo ese argumento o fundamento, pues declaró inadmisible de oficio un recurso de impugnación en contra de la resolución 38-2020 emitida por la Junta Central Electoral de fecha 19 de marzo sobre admisión de candidatura para el nivel de diputaciones en provincias y circunscripciones territoriales de la República Dominicana, mediante la sentencia o el dispositivo de la sentencia TSC o TSC-692-2020, la Corte Electoral justificó la inadmisibilidad de la impugnación en los principios de presunción y calendarización del régimen del proceso electoral. Válido también la acogemos. Ya no hay tiempo para usted estar reclamando, impugnando candidatura de nadie. Y en el caso nuestro, representé a un candidato a diputado de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, donde una precandidata, una persona que no alcanzó la mayoría que se requería para ser candidata, pues impugnó su candidatura y de otras personas más. Fuimos al Tribunal Superior Electoral a representar a ese amigo y pues ahí tuvimos ganancia de causa. Ya ese amigo pues es candidato oficial ahí en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, que es Carlos Ferrera Castro. Entonces vámonos a reclamos, llanto. Pasajeros denuncian alza en el pasaje hacia Elías Piña y San Juan pese a la prohibición. Dice, pese a que la mayoría de las rutas urbanas han hecho reajustes que van desde 5 hasta 50 pesos. Los sindicatos que viajan al interior mantenían ayer sábado los precios normales, a excepción de los autobuses que se trasladaban a demarcaciones como Elías Piña y San Juan. Ahí se veía un piquete ahí de la gente pues quejándose de esa situación, porque en vez de subir lo que deben es incluso bajarlo, porque tuvieron un buen tiempo donde el combustible estuvo a precio bien cómodo y bien módico, y no es justo que lo estén subiendo, y más en estas condiciones donde lo que se está es perdiendo el empleo en República Dominicana, y el mundo, producto del COVID. Esa es la situación. Entonces nos vamos al plano económico, que los combustibles pues
suben otra vez y se colocan, o sea, subieron desde 3.40, o sea, 3 pesos con 40 centavos hasta 8,90. Solamente el gas licuado de petróleo, bueno, no, el gas licuado de petróleo también subió 3,40 y ahora se venderá a 105. La gasolina premium pues registró alza de 7 pesos, demasiado, por galón, y se venderá a 198 pesos. La regular, que es la que la mayoría de vehículos usan, especialmente vehículos de transporte de pasajeros, pues subió 7,10, subió más, y ahora cuesta o costará desde ayer 183,70. El gasoil regular se venderá a 135,90 para un aumento de 5,30, también bastante, porque es el combustible que usan la mayoría de los vehículos pesados que traen los alimentos de la parte rural hacia la parte urbana. Entonces el gasoil óptimo también subió, como le dije, el gas licuado de petróleo, o sea, el que se usa en las casas, para la estufa, pues subió 3,40 y se vende desde ayer a 105,40. Senadores declaran de urgencia y aprueban el presupuesto complementario. Fue de lo que le hablamos un ratito. Los senadores primero pues decidieron liberar de todo trámite legislativo y declarar de urgencia el proyecto que modifica o de modificación del actual presupuesto nacional. El proyecto fue aprobado por 20 senadores, la totalidad de los que estaban presentes, es decir, votaron todo. El proyecto de presupuesto complementario, que involucra un monto de 150,000 millones de pesos, fue depositado en la mañana por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y fue conocido de inmediato por los senadores. Como una organización pues prevé que el comercio mundial descienda este año un 20%. Esto hay que prestarle atención, porque cuando el comercio desciende, o sea que hay una merma en el comercio, en el auge, pues lógicamente se pierden empleo, y eso es lo que trae más situación a los países, porque trae mucha desigualdad. Ya ustedes se imaginan cuando haya una familia que es desempleado en su casa, lo que pasa, eso es lo que trae pobreza por todos los lados. Y ya no es que en República Dominicana, sino que eso es en el mundo producto del COVID-19. Dice, el comercio global de mercancía cayó un 5% en el primer semestre del año respecto al último semestre del año 2019, descenso que podría ser del 27% en el segundo trimestre y del 20% para todo lo que resta del 2020. Mostraron este jueves, o sea, antes el jueves, datos publicados por la Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, denominado UNCTAD. Sigue habiendo muchas dudas sobre una posible recuperación económica en la segunda mitad del año. Así lo destacó, al conocerse estas cifras, la directora de la UNCTAD para el Comercio Internacional, la señora Pamela Koch, en un comunicado. Financiamiento vía tarjeta de crédito cayó un 5,3% solo en el mes de mayo. Y ya ustedes saben que al final de junio donde pudiera estar. Y todavía algunos pueden ver que no haya mucho ruido de esto, porque los políticos, o sea, la parte de la pandemia, acaparan prácticamente todas las noticias, más la parte de la efervescencia o el activismo político que hay ahora mismo. Eso pues hace como que la gente no se dedique mucho a analizar qué está pasando en la parte económica, pero sí después del proceso electoral, no solo del 5, que uno dice, bueno, a partir del 6 de junio vamos a ver lo que pasa. No, va a ser a partir del 27, porque en este caso, nuestro equipo entiende que aquí hay una segunda vuelta marcada, que aquí todos los números indican que ningún candidato se va en la primera vuelta. Así es que vamos a prepararnos, dominicanos, dominicanas, para asistir 2 veces
a las urnas el próximo mes, que sería el día 5 de julio y el 26 del mismo mes. Pues sí, el financiamiento de tarjeta de crédito cayó un 5% en mayo. Dice, el COVID-19 ha contagiado los préstamos a través de tarjeta de crédito, produciendo una caída de un 5.3% en mayo de este año en comparación con la misma fecha del año 2019. La cartera de crédito por tarjeta del sector privado consolidado se ubicó a mayo de 2020 en 51.204.5 millones de pesos, mientras que al igual periodo del año 2019 totalizó 54.092.000 millones de pesos, para un descenso neto de 2.887.5 millones, según los datos preliminares que suministró el Banco Central. Entonces, antes de cerrar, en el plano internacional, jefa de la policía de Atlanta renuncia tras muerte de un hombre negro durante un arresto. Eso es, ya ustedes saben, por lo que provocó el asesinato de George Floyd. Fue la jefa de policía de Atlanta viendo esa situación. Dijeron autoridades locales. La alcaldesa Keisha Lang, pues, cuyo nombre suena como posible candidata para acompañar al postulante presidencial demócrata Joe Biden, dijo que la jefa de la policía, Erika, pues había trabajado para el Departamento de Policía de Atlanta durante más de 2 décadas, debido a su deseo de que Atlanta sea un modelo de cómo debería ser una reforma significativa en todo el país. La jefa Shape se ofreció a retirarse inmediatamente como jefa de policía por la situación, pues, que venía sucediendo con lo de George Floyd, ese afroamericano que mataron prácticamente, prácticamente no, que todo fue un asesinato justamente por la discriminación por su color. Dice Hipólito, antes de cerrar, oigan bien, lo de ese presidente pintoresco que tuvimos los dominicanos: 30% de la AFP es demagogia. Es demagogia barata con dinero de envejeciente. Lo dejo ahí. Ese es Hipólito Mejía. Ellos pudieron impedir que eso no pasara. Algunos diputados opositores también, que ahora quieren cargarle todo también a ese señor de Botello, ese señor que tiene toda la característica de otra cosa, menos de un hombre decente. Pues los opositores debieron ser más contundentes. Ahí se están acusando Pedro Botello y el veterano diputado del PRM, Alfredo Pacheco, se están diciendo de todo y de todo. Lo que pasó, dice Pedro Botello que va a hablar mañana lunes. Vamos a ver qué va a decir. Y ojalá y ningún medio le vaya a prestar atención. Así es que estas fueron las informaciones que le teníamos para este domingo 14 de junio. Nos vemos aquí en este mismo horario, 8 a 9 de la mañana, si Dios y usted lo permiten, el próximo domingo. Procesando la información con Luis Lara.